Hola, bendiciones. Soy el pastor Geraldi Ayala de la iglesia El Rey de Gloria. Aquí tenemos un invitado especial hoy con el podcast con el pastor Geraldi. Vamos a tener un tema muy interesante. Desde Matamoros, Tamaulipas, nos acompaña el pastor Rodrigo Bravo. Bienvenido, pastor, a nuestro podcast. Gracias, pastor Geraldi. Es una bendición estar aquí con toda la audiencia. Y bueno, vamos a tener un buen tiempo de revelación en las Escrituras. Así es, tenemos un tema muy especial, vamos a hablar acerca de las finanzas del reino. ¿Qué Dios habla o qué es lo que Dios dice acerca de las finanzas? Y ya sabemos que en el mundo tenemos un sistema financiero, pero en Dios o en el reino de Dios, ¿cómo es que se manejan las finanzas del reino, pastor? ¿Cómo es que Dios mira el dinero o las riquezas o la prosperidad? Ok, es una buena pregunta. Resulta ser que en las Escrituras encontramos 7 de cada 10 versos nos hablan acerca de administrar, generosidad, el dar, ¿verdad? Y otros temas como la oración, el ayuno, la gracia, pues se nos habla de alguna manera menos en porcentaje. No quiere decir que un tema sea más importante que otro, pero si aparece en un alto porcentaje quiere decir que es importante en el corazón de Dios para poder bendecir y poder prosperar y ayudar a su pueblo en la tierra. Así es. Pastor, usted en la experiencia que tiene, usted me decía que ha escrito 15 libros y tiene algunos años enseñando acerca de una asignación que Dios le ha dado a enseñar sobre las finanzas del reino, ¿verdad? Así es, por la gracia de Dios, bueno, empecé a los 17 años que tuve un encuentro con Jesús y bajo el ministerio del evangelista Gigi Ávila, ahí entregué mi vida a Cristo, allá por el 89, entonces recibí un doble llamado, el llamado a la salvación y el llamado al ministerio. Ya venía de familias pastorales ya por otras generaciones y entonces pues tuve un llamado doble y desde entonces empecé mi asignación prácticamente a las 2 semanas de recibir a Cristo y hasta el día de hoy seguimos sirviendo ininterrumpidamente ya por 36 años. Poderoso. Es cerca de los libros y la asignación. ¿Cómo es que recibió esta asignación usted, hablar de este tema en especial, pastor? Ok. Hay cosas en la vida que le digo a mucha gente, en la vida no eliges ser lo que eres, descubres lo que debes ser y cuando lo descubres tienes que mantenerte en ese enfoque, en esa asignación, porque ahí vas a ser fuerte, vas a ser exitoso, vas a ser efectivo en lo que haces. Si nosotros nos salimos del enfoque, somos frágiles y vulnerables, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, pongo un ejemplo del rey David. El rey David dice en el tiempo que salen los reyes a la guerra, él se quedó en palacio, a diferencia de Salomón, que era un rey de paz. Salomón tuvo un reinado glorioso y exitoso, bajo acuerdos y pactos y contratos que hizo con otros reinos, porque era un negociador, un hombre de sabiduría. En el caso de David, pues era un rey de guerra, iba a establecer dominios haciendo guerra. Pero en el tiempo que salen los reyes, él se quedó en palacio, bueno, sabemos toda la historia, se levanta tarde y pues vio la televisión a colores, ¿no? Y vino parte de su caída de David. Entonces, si te sales del enfoque, dice la palabra, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, te mantienes en el enfoque, eres fuerte, eres efectivo, alcanzas la asignación porque estás en el propósito correcto, ¿verdad? Nos salimos de ahí y bueno, abrimos puertas al enemigo y somos frágiles y vulnerables. Alguien dijo, el hombre de Dios es inmortal hasta que no cumple su propósito en la tierra. O sea, el propósito, la asignación te cubre, te protege, te facilita a lo que vas a hacer en la tierra. ¿Y cómo es que usted se dio cuenta acerca de esta asignación que tenía, pastor? ¿Cómo fue que se fue dando cuenta? Ok, en primer lugar, bueno, como te decía, venimos de varias familias pastorales ya por generaciones. Y bueno, en los años de los 70 por allá, yo tendría creo como unos 5 años, 6 años. Las iglesias tradicionales de aquel tiempo, bueno, usaban bancas y bajo las bancas los papás llevaban su cobijita porque no había escuela para niños, escuela dominical, y ahí nos acostaban mientras estaba la prédica. Entonces yo recuerdo que uno de los primeros predicadores fue el hermano Wim Myers, un héroe de fe que hace poco partió con el Señor. Y él fue tío del hermano Rubén Ramírez Mayer, bajo el ministerio
que yo inicié prácticamente conociendo de Cristo, un ministerio que fundó más de 200 iglesias, la mayormente diseminadas en el estado de Veracruz, parte en Oaxaca, y el hermano Wingmayer lo apoyó mucho. Entonces mis primeras prédicas no fue una casualidad, fue un propósito. Escuché al hermano Wingmayer predicar en mi iglesia cuando tenía 5 o 6 años bajo las bancas. De ahí, bueno, luego voy hacia Ciudad Victoria a hacer el Instituto Bíblico y Dios me confirma quedarme en el norte con un ministerio del apóstol Bo Crow. Bo Crow es un hombre de mucha fe y que ha experimentado esta verdad revelada en su vida, ha caminado en ella por años y ha bendecido al cuerpo de Cristo en México. Y el hermano Bo Crow, el hermano Babi, como lo conocemos, es mi apóstol por más de 35 años prácticamente. Entonces, él enseña estos principios. Él fue muy amigo de John Austin, el papá de Joel Austin. De hecho, él bautizó a Joel Austin y a sus hermanas cuando eran adolescentes. Y bueno, por una asignación y propósito divino, Dios me lleva también bajo ese manto apostólico en ese tiempo, que también enseña sobre estas verdades. Entonces no es una casualidad, por un lado. Por otro, recién llamado al ministerio, tengo una visión donde veo una nube de polvo de oro fino y la silueta de Jesús con los brazos abiertos como si fuera de oro sólido. Yo entendí solamente a esa edad de 17 años que era un llamado al ministerio. Pero hoy me doy cuenta el por qué la nube de polvo de oro y la silueta de Jesús de oro sólido, por la asignación en cuanto a mayordomía de reino, todo lo que tiene que ver con primicias, diezmos, ofrendas y promesas. Entonces entendí que fue una asignación. Después, enseguida de esa visión, como al año tengo otra, donde veo un campo de siembra inmenso, los surcos preparados para la siembra. Gente iba caminando entre los surcos y se inclinaba a recoger billetes de alta y baja denominación. Me llama la atención que en la visión notaba yo que la mayoría de los billetes estaban rotos. Apenas iba a preguntar a alguien, mientras observaba la visión, por qué esta gente recogía billetes de alta y baja denominación, la mayoría billetes rotos. Siento que está Jesús a mi lado y le digo, mi Señor, ¿por qué toda esta gente recoge billetes y la mayoría son billetes rotos? La respuesta fue, porque la mayoría dentro de mi pueblo tiene economías rotas, no tienen poder de compra. Sus economías no están bendecidas. Y me dijo, enseña a mi pueblo que me honre con sus bienes. Enseña a mi pueblo a diezmar y ofrendar. Y ahí terminó la visión. Entendí que era la asignación. Interesante. ¿Y hace cuánto ya hace de eso? De eso ya para más de 35 años, recién que recibí a Cristo prácticamente. Interesante, poderoso. Pastor, hay varios temas muy controversiales dentro y fuera del pueblo de Dios. Y uno de ellos, si usted habla de pastores, maestros, evangelistas, nadie no respinga, como decimos aquí en Sonora. Pero si hablamos de apóstoles y profetas, pega el tema. Otro tema que siempre es una discusión y siempre es el meollo del asunto, se dice, ¿no? Es los diezmos. ¿Por qué es tan atacado los diezmos tanto dentro del pueblo de Dios? Porque yo conozco cristianos que dicen que no son bíblicos para hoy, sino que fueron para antes. ¿Por qué tanto ataque hacia los diezmos, pastor? Ok, es una realidad que no podemos negar, ¿no? Creo que en buena parte porque ha sido alimentado, porque ha habido abusos extremos. El tema ha sido muy golpeado en las iglesias. A veces llegan predicadores que los famosos llamados pactos, que yo sí estoy de acuerdo con eso, pero hay que enseñarlo y de alguna manera traer revelación al corazón del pueblo, el por qué y para qué. Entonces, muchos abusos que ha habido, un tema muy golpeado. Y hay predicadores que a veces dicen al pueblo, traiga 5,000, traiga 10,000, 20,000 y pacte con Dios para que las deudas sean canceladas. Lo que no dicen por las deudas de ellos, ¿no? Porque al final se llevan todo. Entonces, creo que sí ha sido un tema muy abusado por ese lado. Por otro lado, tenemos pastores que a lo mejor ingenuamente lo que hacen es no enseñar el tema por no verse en una postura de que piensan solamente en el dinero o lo material.
¿verdad? Entonces, lejos de ayudar eso, también ha perjudicado a la iglesia, porque la iglesia es robada de toda verdad que no conoce. Entonces, al final del día, una verdad que alguien menosprecia, una verdad revelada, en algún momento te va a hacer falta en la vida. Toda verdad revelada que menospreciamos nos va a hacer falta. Por ejemplo, si tú necesitas sanidad, menosprecia la sanidad, creo que en algún momento la vas a necesitar en tu cuerpo, ¿verdad? Si no crees en la gracia y la restauración, hasta para algún familiar o para ti mismo vas a necesitar la gracia, ¿verdad? Esa escandalosa gracia que a veces dice, bueno, pues si ese hizo y deshizo, ¿y por qué ahora? Bueno, porque así es la gracia de Dios, restaura, reconcilia, ¿verdad? El hijo pródigo es una situación que como humanos nosotros no le daríamos la oportunidad, pero el Padre, que está lleno de gracia, dice que Él es rico en misericordia. Él sí lo hizo y lo restauró. Entonces esa parábola nos muestra el corazón de Dios y la gracia. Regresando al punto, entonces el tema de diezmo y ofrenda, la gente que lo menosprecia, que no cree en ese principio de reino, porque los principios de Dios son eternos, por lo tanto establecen fundamentos seguros. La prosperidad en Dios no es una varita mágica, es algo progresivo, principio sobre principio, precepto sobre precepto, línea sobre línea, renglón sobre renglón, escalón por escalón, peldaño por peldaño, nivel por nivel, o sea, es paso a paso, es progresiva, pero es segura bajo los principios de Dios. Entonces, ese tema, como te decía, ha sido muy, muy abusado, porque no se ha enseñado con revelación. Entonces, nos vamos ahora al otro extremo, ¿no? Que ha sido un tema muy atacado. Tú ves que en las redes sociales no atacan la alabanza, la adoración, el ayuno, la oración. El tema que atacan es el diezmo y la ofrenda. ¿Por qué? Porque en primer lugar, lo que el diablo va a atacar es que la gente no venga a los pies de Cristo, a la luz de Cristo. Pero y una vez que vino a los pies de Cristo, lo otro que el diablo va a atacar es que una iglesia no diezme y ofrende. Porque una iglesia que diezma y ofrenda es una iglesia imparable, es una iglesia que alcanza sueños, conquista proyectos, todo lo que se trazan lo alcanza. Lejos de una visión convertirse en una ilusión, se convierte en una realidad. Entonces, una iglesia que no diezma y ofrenda no avanza, poco hace o está prácticamente paralítica en cuanto a proyectos. Entonces necesitamos una iglesia generosa, ¿verdad? Por cierto, el más grande dador del universo es Dios. Dice la palabra en San Juan 3:16, que es el centro del Evangelio. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, si Dios no hubiera entregado a Cristo en la cruz, su amor sería una simple historia, una simple teoría, una bonita historia, pero la realidad de que su amor es original, que procede de su corazón, es que entregó lo más valioso por amor a nosotros en la cruz. Así es. Pastor, hay un tema también que siempre es una discusión donde sea, es sobre la prosperidad. La prosperidad es bíblica, pastor. La prosperidad, ¿está de acuerdo Dios? Porque se habla mucho, ¿no?, de la doctrina de la prosperidad, que la prosperidad es del diablo. Yo escucho cristianos decir, la prosperidad es del diablo, dicen. Otros dicen, la doctrina de la prosperidad. ¿Usted qué mirada tiene acerca de esto, pastor, también? Ok, muy buena pregunta. Es cierto, tenemos que entender que la prosperidad en Dios es algo integral, primero, ¿verdad? O sea, que Dios quiere que prosperes tanto espiritualmente en tu vida, como en tu familia, tu matrimonio, en tu salud, en tus finanzas, tu trabajo. Es algo integral, no abarca una sola cosa, ¿verdad? Y la prosperidad real en Dios comienza de adentro hacia afuera. Quiere decir que si tercera de Juan dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Quiere decir que la prosperidad en Dios es de adentro hacia afuera. La prosperidad del mundo es solamente lo de afuera, lo que se ve. La prosperidad del mundo se mide por cuánto tienes, cuánto vales, ¿verdad? Pero en Dios no, en Dios es de adentro hacia afuera. Por ejemplo, la prosperidad del mundo, lo de afuera no puede cambiar lo de adentro, porque lo de afuera es temporal, lo de adentro es eterno. Pero en cambio en Dios, lo de adentro es eterno. Si prosperamos internamente, eso tarde que temprano va a afectar lo temporal y va a hacer cambios. Entonces va a manifestar la prosperidad afuera, pero comienza de adentro
hacia afuera. Y se podría decir que son fortalezas mentales, argumentos dentro del pueblo de Dios, decir que una doctrina, la prosperidad, o que la prosperidad es del diablo. Yo escucho eso en cristiano, no estoy hablando de la gente de afuera, cristiano decir eso. ¿Usted cree que es un argumento, una falta de sabiduría en esa área de finanzas, pastor? Claro, dice la palabra Oseas dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. El original dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó sabiduría. No dice que fue destruido por falta de oración y por falta de ayuno. Dice que fue destruido por falta de sabiduría. Entonces, al final del día, le digo a mucha gente, mire, usted puede orar mucho y ayunar mucho, pero si no conoce la palabra, que es lo que nos da balance, ¿verdad? Todas estas cosas son importantes, pero si no conoces la palabra, al final del día, oras mucho, ayunas mucho, la ignorancia ungida sigue siendo ignorancia. No te va a ayudar en nada, ¿verdad? Pero en cambio, la palabra revelada y ungida es lo que nos va a potenciar a vivir una vida plena en las promesas y las bendiciones de Dios. Entonces, lo que podemos ver, si alguien dice, es que el evangelio de la prosperidad, no hay tal cosa. Más bien hay que aclarar, el evangelio es prosperidad. Porque cuando una persona recibe el evangelio, prospera. ¿Por qué prospera? Pues deja la droga, lo que gastaba su dinero en la droga, el alcohol, el pecado, las mujeres, pues ahora lo invierte en su familia de la manera correcta. Eso es desde un inicio de entrada. Y ya por otro lado, bueno, Dios te da la sabiduría de no gastar incorrectamente, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces, una parte es lo que honramos a Dios, pero otra parte es la manera que administramos lo que nos queda. Entonces, son dos cosas que van de la mano. Pero vuelvo a enfocar, muchos dicen que es del diablo. Bueno, si la prosperidad es del diablo, aquí vamos a hacer una pregunta clara. ¿Cómo vive Dios en el cielo? O sea, tenemos que vivir primero cómo vive el Dios el cual creemos. ¿Por qué? Porque resulta ser que cuando no teníamos a Cristo íbamos a ver al brujo para que nos ayudara a prosperar. La gente que no conocía a Cristo. Y el miserable brujo, la casa le estaba cayendo encima. O sea, era tan lógico y común que ¿cómo me va a ayudar si ni es el mismo en la condición que vive? Pero como estábamos cegados por el pecado, pensábamos que podía ayudarnos. ¿Hasta dónde el pecado ciega a una persona para no ver algo tan obvio? El miserable brujo, la casa cayéndole encima y yo yéndolo a buscar para que me ayude a prosperar. Entonces ahora tengo que ver cómo vive Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo dice la Biblia que vive Dios? Dice que en el cielo las calles se pavimentan con oro. Hay un mar como el cristal por la pureza de sus aguas. La entrada de la gran ciudad son perlas preciosas. Por eso cuando alguien vende algo muy caro, dice, te pidió las perlas del cielo. Entonces, imagínense de qué tamaño son las perlas del cielo, que son la entrada de la gran ciudad. Toda piedra preciosa crea el fundamento de la gran ciudad. Normalmente un fundamento es algo que no se ve. Entonces, si así están las calles del cielo, y si así están los fundamentos de la gran ciudad, que es algo que no se ve, la calle, ¿quién es quien la cuida? ¿Quién es la que la mantiene en condiciones en la calle? Pues es el gobierno, ¿verdad? Entonces nosotros estamos bajo un gobierno de reino. Pero si así están las calles del cielo, que las pavimentan con oro, y si así están los fundamentos de la gran ciudad, y la entrada de la gran ciudad son perlas preciosas, entonces, ¿cómo estarán? Porque no habla de casas, de apartamentos, de residencia, habla de mansiones. Entonces, ¿cómo estarán las mansiones donde vamos a vivir? Creo que si alguien está en contra de la prosperidad, lo más probable es que se espante y hasta él mismo se quiera regresar por religioso del cielo y le den, órale gas y vayas otra vez para la tierra, ¿no? Porque no cabe en una mentalidad así la manera como vive Dios. Pero dice esa gente, es un término espiritual, dice, no es físico. ¿Qué le podría decir usted más? Sí, muchos dicen que término espiritual. Ahora, ¿por qué hablamos de la prosperidad en la tierra? Pues por lógica, porque en el cielo no hay que suplir nada. Exacto. Todo está suplido, ¿verdad? En la tierra nosotros necesitamos pagar agua, luz, renta, colegiatura, gasolina, teléfono, comida, ropa. Entonces, acá es donde necesitamos los principios de Jesús. El error de la gente es que abraza a Jesús y eso les garantiza el cielo. Y hasta ahí estamos bien. El problema es que rechazan las instrucciones de Jesús o los principios de Jesús.
Jesús, que murió en la cruz, nos garantiza el cielo. Pagó nuestros pecados. Pero los principios de Jesús nos garantizan vivir bendecidos y victoriosos en la tierra. No en el cielo, porque en el cielo no hay nada que vencer. Lo que hay que vencer es aquí en la tierra. Y por eso nos dejó su palabra bajo principios para podernos enseñar, guiar y vivir bajo el gobierno de Dios en la tierra. ¿Cuáles son esos principios, pastor, que se deben de aplicar en la vida cristiana o no cristiana? Porque yo conozco gente que no es cristiana y los aplica y prosperan demasiado. ¿Cuáles son esos principios, pastor, que se deben de aplicar a la vida? Ok, uno de los principios de mayordomía. ¿Qué es mayordomía? Mayordomía es práctica, es saber que Dios es dueño absoluto, Dios es dueño máximo de todo en el cielo, en la tierra y todo en el universo. Dios es el dueño. Eso es entender mayordomía. Y por la otra parte que me toca entender mayordomía es saber que yo soy un mayordomo en la tierra. Desde el principio Dios puso a Adán para administrar el huerto. Era un mayordomo. ¿Qué es un mayordomo? El mayor de la casa, en autoridad. Que se le delega autoridad, se le entregan bienes que puede disponer de ellos. Pero como no es el dueño, tiene que rendir cuentas al dueño, ¿verdad? Entonces es un mayordomo. Entonces en realidad somos administradores, no somos dueños en la tierra. En la tierra todo lo tenemos en calidad de préstamo, ¿verdad? Somos depositarios de bienes espirituales y de bienes materiales. De bienes espirituales, por ejemplo, la unción se administra, el llamado se administra, la gracia se administra, los talentos se administran, los dones se administran. O sea, la justicia se administra. Son bienes espirituales. Pero también administramos bienes en la tierra. O sea, todo en la tierra está en calidad de préstamo porque no somos dueños, somos mayordomos. De tal manera que, por ejemplo, tu esposo está en calidad de préstamo, tu esposa está en calidad de préstamo, tus hijos están en calidad de préstamo, tu casa, tu empresa, tus tierras, tus finanzas, todo lo que haces y produces está en calidad de préstamo, ¿verdad? O sea, no somos dueños. Alguien puede decir, no, pastor, está equivocado porque yo sí soy dueño de una casa, tengo una empresa. No, un día vas a morir y alguien más va a habitar esa casa y ese otro morirá un día y alguien más va a habitar esa casa. Te vas a morir un día y alguien más va a dirigir esa empresa. Para ser dueños de algo en la tierra, tendríamos que ser eternos. Y el único eterno es el que está sentado en el trono y el Cordero de Dios. Todos vamos de paso. La evidencia que no somos dueños, que nuestros días están contados. La evidencia que no somos dueños, que todo el que se ha ido no ha podido sacar ni un cerillo de esta tierra. Entonces, somos mayordomos, somos administradores, somos un canal de bendición. La fuente sigue siendo Dios, el dueño sigue siendo Dios. Eso es mayordomía de reino. Y hay un principio en esa área. ¿Cuáles son esos principios? ¿Qué se debe aplicar uno como mayordomo para poder prosperar, se puede decir, en esta tierra? ¿Y cuál es el propósito de esa prosperidad en la tierra, pastor? Ok. El Salmo 24, 1 en adelante dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Esa cláusula reconoce que el dueño de la tierra es Dios. Pero luego hace una pregunta, ¿quién subirá al monte? ¿Verdad? ¿Y quién estará en el lugar alto? Hace una pregunta, el verso 3. Y esa pregunta conlleva que el monte significa dos cosas. El monte significa riqueza, el monte tiene riqueza y el monte representa autoridad. Por eso muchas ciudades se fundaban en lugares altos, ¿verdad? Entonces el monte representa autoridad y representa riqueza. Quien sube al monte y conquista el monte tiene autoridad, tiene riqueza, por lo tanto tiene influencia en todas las esferas, ¿verdad? Entonces dice, ¿quién subirá al monte? Y da la respuesta, dice, limpio de mano. Está hablando de mayordomía. De mayordomía, el limpio de mano. Lo que ensucia más las manos del ser humano en la tierra es la manera que administra la riqueza. El limpio de mano y puro de corazón. Si algo contamina el corazón, es la manera que vemos la riqueza. Por eso el apóstol Pablo dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿verdad? Entonces, el dinero es malo cuando lo amamos. De hecho, amar el dinero, de ahí viene la palabra amo, se convierte en un amo. Entonces, el dinero realmente debe ser un siervo.
Dice la palabra en el capítulo 4, libro de los Hechos, dice que muchos vendían propiedades y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. ¿Por qué a los pies de los apóstoles? Porque es el lugar donde debe estar el dinero, bajo nuestros pies. Eso se llama tener autoridad financiera, que el dinero se convierte en un siervo, en un esclavo. Por lo tanto, el dinero como siervo sirve y es muy útil para hacer cosas buenas en el reino de Dios, para mi familia y para ayudar a otros. Si el dinero no te sirve para ayudar a otros, no sirve en la tierra. El hombre más rico y más sabio de la tierra, el rey Salomón, dice, el dinero sirve para todo. El original dice, si el dinero es un siervo, te va a ayudar en todo lo que tengas que hacer en la tierra, pero como siervo, porque como siervo es un esclavo. Tú le das órdenes, tú le dices lo que debe hacer, tú lo diriges. Entonces, como esclavo, no trabajas por el dinero, entonces pones el dinero a trabajar para ti y para otros. El problema es cuando el dinero se sube a la cabeza y se convierte en un amo. Como amo es cruel, mata, roba, destruye, es implacable. Como amo en algún momento te va a aplastar. Como amo es un sutil consejero que siempre te va a meter en problemas financieros. Así es. Entonces, muchos dicen, esa persona ahora que tiene dinero cambió. No, el dinero no cambia a nadie, solamente prueba el corazón. Sí. ¿Dónde estaba el corazón realmente? Era así, ¿no? Y era así. O sea, cambió porque ahora tiene dinero. No, nadie cambia por el dinero. El dinero solamente viene a magnificar y aflorar lo que siempre estuvo escondido en ese corazón. Por eso cuando honramos a Dios, en realidad estamos sometiendo ese deseo de avaricia a los pies de Cristo, y solamente alguien generoso que diezma, ofrenda, da promesas, primicias, rompe y somete ese espíritu de avaricia bajo sus pies. Cuando honra al Señor, uno de los principios primarios en el reino es el diezmar. ¿Qué es el diezmo, pastor? Ok, el diezmo, vamos a tomar el antecedente del pueblo de Israel, ¿verdad? O sea, los judíos que ahora los conocemos, ¿no? Entonces, nunca vamos a ver a un judío en la tierra en bancarrota, en necesidad, endeudado, pidiendo prestado. Siempre que tenemos la referencia de judíos en la tierra, son aquellos que tienen las franquicias, las marcas de negocios más importantes de la tierra. Los judíos son prestamistas en las naciones. De hecho, el 70% de la riqueza de la tierra, avances científicos, avances tecnológicos, descubrimientos en medicina, se lo atribuimos a un grupo llamado los judíos. El otro 30% de la riqueza de avances científicos, tecnológicos, descubrimientos en medicina, los repartimos entre las demás naciones de la tierra. Ahora, ¿por qué hay tanto peso sobre la vida de los judíos en cuanto a bendición? Pues sencillamente porque no por años ni por décadas, por siglos han practicado el principio de mayordomía de reino. O sea, han sido buenos administradores con la parte que a ellos les toca. O sea, donde quiera que esté un judío, mandas diezmos y ofrendas a Israel. Ellos normalmente se congregan los sábados, ¿verdad? En la sinagoga. Si por alguna razón un judío no va a la reunión, los rabinos tienen la autoridad o la autorización de ir a sus casas o negocios al siguiente día a recaudar el 10% y la ofrenda. Ningún judío se molesta. ¿Por qué no se molesta? Porque ellos saben que es el principio, la llave que les fue confiada de parte de Dios para ser bendecidos y prosperados en la tierra. ¿Qué pasaría con cristianos de hoy si no van a una reunión del domingo y que el pastor fuera el lunes a sus casas o negocios a recaudar el diezmo y la ofrenda? Probablemente estarían los cristianos con una escopeta. ¿Qué quiere aquí, pastor? ¿Qué se le ofrece? ¿Verdad? Porque no ha entendido la iglesia el principio del diezmo. O sea, el judío no le molesta porque sabe que esa es la llave por la cual está tan bendecido él y sus generaciones a través del tiempo. Entonces, el principio del diezmo es un principio de disciplina financiera, en el sentido de que el diezmo es la primer décima parte de todo lo que percibimos. Se puede decir que desde ahí se empieza uno a someter la avaricia, a matar la avaricia. Exactamente, exactamente. Entonces el diezmo es algo que está de principio a fin en las Escrituras. Sí. Entonces, el primer hombre que diezmó, ¿quién fue? Padre Abraham. Y por cierto, la palabra dice que en Génesis 13:2 dice que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Eran los elementos para medir el poder financiero de una persona. Por cierto, la palabra gloria, hoy nosotros nomás la entendemos en el aspecto espiritual, pero la palabra gloria representaba excelencia, representaba riqueza,
representaba estar bendecido por la mano de Dios. Como dice la palabra, es la bendición del Señor la que enriquece y no añade tristeza. Entonces, la palabra gloria tenía la idea más exacta de riqueza. De hecho, le digo a muchos que Ageo 2:7 dice, vendrá el deseado de las naciones y hará temblar las naciones de la tierra. Habla de evangelismo mundial. Pero el Ageo 2:9 dice, llenaré de gloria esta casa y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Está hablando de avivamiento mundial. Me llama la atención que entre el 7 y el 9 aparece un pasaje incrustado ahí, ¿verdad? Que dice, mío es el oro y mía es la plata. Aunque sabemos que con el tiempo los estudiosos añadieron capítulos y versos, pero independientemente de eso, sigue estando en medio de evangelismo mundial y de avivamiento mundial. Dice, mío es el oro y mía es la plata. ¿Por qué está ahí ese texto a propósito? Sencillamente porque no va a haber un evangelismo mundial hasta que la gente entienda invertir de sus finanzas para la extensión del evangelio en todos los rincones de la tierra. De hecho, Jesús dijo, donde quiera que se predique este evangelio de la mujer de la aldea de Betania, del perfume de alto precio, donde quiera que se predique este evangelio, será recordado lo que ella hizo para memoria de ella. Por eso la estamos recordando hoy. Pero además, lo que Jesús nos está diciendo, que cuando la iglesia entienda a dar de esa manera sacrificial como dio esa mujer en la aldea de Betania, el evangelio va a llegar a todos los rincones de la tierra. Por un lado. Por otro, hemos visto avivamiento. Pero la mayoría de los avivamientos, entre comillas, que hemos visto, que en realidad yo le llamaría más temporadas o chispazos de avivamiento en el tiempo, no han tocado la economía del pueblo de Dios. Entonces, un real avivamiento no solamente va a tocar la salvación de tu familia, de tus vecinos, de tus amigos, compañeros, el alcance de la ciudad, va a tocar la influencia en las autoridades, pero también va a tocar las finanzas de la iglesia, que sean unas finanzas saludables, no solamente tener sanidad, pero también tener libertad financiera. Entonces, un real avivamiento debe tocar todos los ámbitos de la iglesia. Ayer me platicaba que hubo un avivamiento aquí, no hace muchos años, se puede decir algunas décadas, ¿no? 2 o 3 décadas, en los 90, que se apagó el avivamiento porque la gente no honraba a Dios con las ofrendas. Sí, pasó un avivamiento muy fuerte en Pensacola, en Florida, y pues había muchas cosas de Dios, no lo podemos negar, pero el avivamiento también es integral. Entonces sí había sanidades, salvaciones, gente tocada, cayendo, temblando, pero llegó el momento en que algunos de los que presidían las reuniones dijeron, no es importante eso de la ofrenda. Entonces no le demos tiempo a la ofrenda. Dejaron de dar tiempo a exhortar ofrendas en las reuniones, terminaron endeudados, se paró ese avivamiento y algunos de los líderes luego hablando con Dios, bueno, ¿qué pasó? Quedamos endeudados y todo. El Señor les dijo, no enseñaste al pueblo a honrar con sus ofrendas en este tiempo. Tremendo, ¿verdad? Entonces el Señor le dice a este hombre, el Espíritu Santo le dice, si tan solamente hubieras exhortado y dado la oportunidad, tan solamente con que cada persona que pasó hubiera puesto $1 en la ofrenda, que es algo en realidad de risa, mínimo. Si tan solamente hubieran puesto $1, hubieran pagado todas las deudas y le hubiera quedado un remanente y el avivamiento hubiera seguido. Tremendo. Sí. La deuda, pastor, yo el otro día le decía a la iglesia que pastora, le decía yo, pues a veces yo veo cristianos, hablan muy bonito en lenguas, echan fuera demonios, pero tienen unas deudonas que no pueden con ellas. Y le digo, ¿por qué se molesta o por qué se enojan cuando uno toca ese tema? Y más cuando se trata de la deuda, pastor. ¿Qué nos puede decir o qué mirada tiene usted acerca de la deuda? ¿Qué dice la Biblia y cómo alguien puede salir de una deuda, pastor? Ok, hay 2 tipos de deudas en las escrituras que marca la escritura, la deuda permisible y la deuda no permisible. La deuda permisible es aquella donde tenemos capacidad de pago, somos personas garantes con lo que tenemos, con lo que ganamos, podemos respaldar el pago de esa deuda. Dios esa deuda la permite, pero tenemos que ser fieles pagadores. ¿Por qué? Porque ser el fieles pagador es un buen testimonio de que somos hijos de Dios. Y eso crea un historial de alguna manera y crea un buen nombre de nosotros. De hecho, a veces los judíos lo que hacen, piden un préstamo, no lo ocupan, lo guardan y al tiempo señalado lo regresan, porque eso está creando un nombre financieramente para que es alguien confiable, o sea, un buen nombre, un historial crediticio, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser fieles pagadores porque eso revela que somos hijos de Dios. Esa es la deuda
permisible, donde tenemos capacidad de pago. Pero hay otra deuda que Dios prohíbe tajantemente, que se llama la deuda no permisible. ¿Cuál es la deuda no permisible? Donde no tenemos capacidad de pago ni con lo que tenemos ni con lo que ganamos. O sea, como decían en mi pueblo, vengo de un pueblo en Veracruz, ahí nací, soy oriundo de ahí, en Carlos Zacarrillo, Veracruz. Hay un ingenio azucarero, la gente dice, bueno, si te dan fiado, si te dan crédito, hasta el ingenio, tómalo, ¿verdad? Pero no, uno tiene que medir la capacidad de pago que tiene. Entonces, cuando solamente te metes en deuda porque te dan el crédito, y si no mides tu capacidad financiera, pues vas a entrar de esa línea de la deuda permisible a la deuda no permisible. Y cuando se desestabiliza tu economía, se desestabiliza tu matrimonio, tu familia, tu empresa, tu salud, tu paz interior, todo se afecta. Por eso dice la palabra que a David vinieron en la cueva de Adulán los 400 hombres que estaban endeudados y en amargura de espíritu. La deuda produce amargura. La gente no tiene gozo, no tiene paz cuando está hasta el cuello de deuda. Lo único que aspira es poder sacar el paguito de cada semana, ¿verdad? Mucho menos va a tener sueños. Pero bueno, la deuda es el resultado de un desorden financiero en la economía del pueblo de Dios. La deuda es gastar sin sabiduría las bendiciones que Dios hace llegar a nuestras manos. La deuda es el resultado de querer tener algo antes del tiempo y de la voluntad de Dios para nuestra vida en la tierra. Deuda es querer tomar un atajo para llegar más rápido y se convierte en el camino más distante y más sufrido. Deuda significa terminar pagando el triple o el cuádruple del valor real de algo. Entonces, a veces deuda también es presunción. Alguien dijo, casas vemos, carro vemos, deudas no sabemos, ¿verdad? Y estamos hablando de la deuda no permisible. Si tienes capacidad de pago, está bien tomar una deuda porque tienes esa capacidad. Eres una persona garante que puedes responder al pago que requiere ese compromiso, ¿verdad? El error es cuando tomamos una deuda y no medimos nuestra capacidad financiera y nos rebasa por mucho. O sea, queremos vivir nuestra vida basado en lo que no ganamos, ¿verdad? Entonces, si basáramos más nuestro estilo de vida con lo que hoy tenemos, pues con sabiduría caminaríamos en la deuda permisible y no rebasar esa línea hacia la deuda no permisible. Hay un ejemplo muy claro acerca de la deuda. ¿Por qué te digo que la deuda es esclavitud? Porque Proverbios 22:7 dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que pide prestado es esclavo de quien le presta. O sea, la deuda no permisible es una cautividad, es una prisión, ¿verdad? Y, por ejemplo, ahorita vamos a entrar en un aspecto de José y el faraón. Ahí se ve claramente el principio de administrar correctamente, hacer reformas financieras, hacer ajustes, tomar disciplina para no caer en deuda. La deuda mayormente la no permisible. Sí. Ahí es donde entra a aprender con sabiduría a hacer presupuestos mensuales de cuánto uno gana y cuánto debe de ir apartando también, ¿no? Están los apartados, que el diezmo, la ofrenda, las deudas, pagar las deudas, sí, y luego los gastos que uno tiene personales. Yo creo que mucha gente no tiene esa administración. Yo le enseñé algo a la iglesia, un principio, le dije, haga 5 sobres, ahora lo puedes hacer en una aplicación del banco, ¿no? Sí. Pero le dije, agarré 5 sobres, le dije, usted puede hacer esto en cuanto tome su sueldo. Haga un presupuesto mensual de cuánto gana mensual. Y de ahí, le digo, parte su diezmo, su ofrenda, la honra, o sea, la ayuda que usted va a dar a sus padres, lo que va a ayudar al pobre, a la viuda, al huérfano, pero también debe de apartar para los pagos que tiene, sus deudas. Y de ahí le dije, parte lo demás, lo de uno personal. Pero también le digo, debe de aprender a aprender a disfrutar su sueldo, porque uno de los propósitos también de tener el sueldo es también disfrutar lo que uno tiene. No nomás es estar pagando deudas. Así es. Pero hay gente que está tan endeudada que dice, pues no me alcanza ni para diezmar, dice la gente. No me alcanza ni para dar. Estoy trabajando para deudas. Y yo lo he oído hasta de predicadores, pastores decir eso. Y le digo, ¿cómo puedes salir de la deuda? Yo creo que un principio que tiene que utilizar es arrepentirse.
Tiene que haber un arrepentimiento y pedirle a Dios sabiduría, que Claro. no se obtiene de la noche a la mañana, como dice usted, es progresiva esta sabiduría. ¿Qué consejo le podría dar a alguien, pastor, que esté ahorita, que vaya a mirar este video? ¿Qué consejo le puede dar a alguien que esté bien endeudado y cómo salir de esa deuda, pastor? Ok, vemos un pasaje en el capítulo 4, segundo libro de Reyes, donde se habla, la mujer, dice que viene una mujer, esposa de uno de los hijos de los profetas, ¿verdad? Había una escuela de profetas que fundó Elías y le continuó Eliseo, ¿verdad? Pero era una escuela de profetas no por que nacían de un hijo de profeta, era por herencia espiritual que se les daba formación, ¿no? Y hoy, pues, ahí abundando un poquito, hay muchos profetas que necesitan ser calibrados y regulados, ¿verdad? Por eso hay muchos que agarran monte luego con el tiempo, ¿no? Porque no se calibran ciertas cosas, no se mentorean, no se enseña, ¿verdad? Pero bueno, regresando a lo que nos compete, dice la palabra que esta mujer vino a Eliseo y le dijo: tu siervo, mi marido, era temeroso de Dios, pero se murió, nos dejó endeudado. Una deuda no permisible. ¿Por qué no permisible? Porque si él no la pudo pagar en vida, ni aun cuando murió no se podía respaldar el pago con un bien material. Prueba de eso es que cuando alguien no tenía un bien material para pagar, se llevaban a las personas por esclavos y con trabajo por años pagaban hasta el último centavo. Era el caso de esta mujer. Tiene el dolor de que acaba de perder a su esposo, un profeta, temeroso de Dios. Y ahora está por perder a sus 2 hijos, por una deuda no permisible. Entonces, ahí nos damos cuenta que el hombre era profeta, conocía la atmósfera profética, el fluir profético, y era temeroso de Dios, algo muy bueno hoy en día para muchos ministros que servimos a Dios. Pero aunque fue un hombre que conocía la atmósfera profética, tenía el temor de Dios, pues no fue sabio, no fue previsor. Dejó a su familia que no le heredó bienes, le heredó males. Heredar males es heredar deudas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la deuda? La deuda es aquello cuando no puedes disfrutar del trabajo de tus manos. Israel en Egipto llegó a ser esclavo. Nada más trabajaban por la comida, no tenían privilegios, no disfrutaban el trabajo de sus manos. Cuando alguien solamente trabaja por la comida y no disfruta y no alcanza un sueño, una visión, un proyecto y no puede aspirar por más en la vida y no solamente lo que aspira es cada semana, quincena, sacar el paguito de la deuda que lo está ahogando, eso se llama esclavitud. La deuda es esclavitud, la deuda es una prisión, ¿verdad? Pero regresando atrás, respecto a lo que decía, Faraón tuvo un sueño. Dice que vio 7 vacas gordas que subían de la orilla del río y posteriormente 7 vacas flacas con el aspecto de, se le notaban los huesos al grado que estas vacas flacas devoraron a las 7 vacas gordas. También tuvo el sueño de 7 espigas llenas y 7 espigas marchitas, que las marchitas devoraban a las llenas. Entonces, ningún sabio y entendido de Egipto podía interpretar el sueño. Sacan apresuradamente a José de la cárcel. Esto es increíble porque nadie sale de la cárcel para gobernar el imperio más poderoso. Dios preparó ese día y esa hora para José. ¿Verdad? Por cierto, José, la primer túnica fue de traición y de envidia. Sus hermanos se la quitaron. La segunda túnica se la quitó la esposa de Potifar. Fue para calumniarlo. La tercera túnica fue de ingratitud. El jefe de los coperos se olvidó de él. Pero la cuarta túnica fue para gobernar el imperio más poderoso. Entonces, José hizo reformas, le dice al faraón: mira, lo que Dios te ha mostrado viene rápido, el sueño es lo mismo, 7 vacas gordas, 7 espigas llenas, 7 años de gran abundancia que no habrá número para contar la cosecha. Va a haber mucha fertilidad, mucho producto. Pero vienen posteriormente 7 vacas flacas, 7 espigas marchitas, 7 años de extrema sequía, hambruna, que se olvidará la abundancia de los primeros 7 años. Yo aconsejo a Faraón que se provea de un varón prudente, sabio, lo ponga sobre toda la tierra de Egipto, quinte la tierra, o sea, guarden el 20% del producto de los 7 años de abundancia en depósitos para cuando vengan los 7 años de extrema escasez. El sueño presagiaba que la vaca flaca, o anunciaba que la vaca flaca se devoraba la vaca gorda, que la espiga marchita se comía la espiga llena. O sea, esto nos da a entender que a veces significa en nuestra vida, cuando la vaca flaca devora a la vaca gorda, que la
pobreza se está comiendo la riqueza, que la escasez está devorando tu abundancia. Dios no quiere eso. Dios quiere que tu abundancia devore tu escasez, que tu riqueza se coma tu pobreza. De tal manera que José revirtió el cumplimiento de ese sueño. O sea, para que entendamos, los sueños no solamente son para que van a suceder, si son sueños malos, una advertencia para orar en contra de eso para que no se cumpla. Y si es un sueño bueno, pues también orar para que Dios le dé cumplimiento a ese sueño, ¿verdad? Entonces no demos por hecho que un sueño eso va a suceder. Entonces esa fue una voz de alerta. Y Dios usó a José para interpretar correcta y fielmente los sueños del faraón. Así que Faraón dijo, pues qué hombre más sabio y más prudente que el que me está diciendo el sueño, me lo está interpretando y me está diciendo cuál es la solución. Reformar, ¿no? Ajá, las reformar. finanzas. Sí, entonces puso anillo en sus manos y dijo, lo paseó sobre el segundo carro y pregonaron que por la palabra de José se iba a gobernar. Esto nos enseña que por las palabras gobernamos. O sea, somos el resultado de la confesión de un ayer. Si ayer dije no puedo, estoy parado en una imposibilidad. Soy una recopilación de palabras a través del tiempo. O sea, las palabras no se las lleva el viento, establecen verdades y realidades en nuestro entorno. Por eso es muy importante lo que sale de nuestra boca. Lo que sale de nuestra boca determina hacia dónde vamos. Entonces, soy el resultado de la confesión de un ayer. Si ayer dije no puedo y todavía no puedo, si ayer dije nunca tendré eso, no lo tengo todavía. Entonces, José hizo reformas y nos damos cuenta que guardó el 20%, una quinta parte. Esto nos enseña que nuestra deuda, el pago de nuestra deuda, debería ser el equivalente al 20% de lo que ganamos. O sea, lo recomendable bíblicamente es apartar el 20% de lo que ganamos para pagar esa deuda. Correcto, que la deuda no rebase el pago del 20% de lo que yo percibo. Si empieza a rebasar esa línea muy fina, nos vamos a meter en problemas y sin darnos cuenta ya vamos a estar no solamente en la orilla, pero al otro lado bien metido en la deuda no permisible. Porque ya no solamente vas a gastar el 22, el 25% en el pago, a lo mejor el 30, el 50, el 80%, y cuando vienes a ver ya comprometido el 100%, o hasta el 120 o 150% del pago más de lo que percibes, ¿verdad? Entonces, esa línea es muy fina, ¿verdad? Eso nos enseña dos cosas. Una, del pago de deuda, pero también el ahorro. Si ustedes, cada uno de nosotros ahorráramos el 20% de todo lo que percibimos, al final del año podríamos comprar muchas cosas de contado sin pagar 3 veces el capital real del valor. De hecho, una de las promesas de Dios que Él dijo en las Escrituras es que nosotros prestaríamos y no pediríamos prestado. También dice que seríamos tierra deseable, pero al cumplir esos principios bíblicos, si no los cumplimos, ¿cómo? Porque a veces repetimos promesas, pero no queremos los principios para que se cumplan esas promesas. Y yo creo que aquí cuando aplicamos esto, lo que dice la Escritura de estos principios, es cuando viene esta prosperidad integral. Claro. Espíritu, alma y cuerpo. Yo le digo a la gente, qué bueno que naciste de nuevo, qué bueno que estás en sanidad interior, pero también ocúpate ahorita de pagar esas deudas que tienes. Claro. La Biblia dice que al impío no le gusta pagar, dice. Y yo le digo siempre a la iglesia, usted no es un impío ya, usted es un hijo de Dios. Se tiene que ser responsable de esa deuda que tiene. Hacerse responsable y dar la cara y decir, voy a pagarla, me voy a enfocar a pagarla, voy a buscar la manera, le voy a pedir a Dios la sabiduría y voy a salir de esta deuda. Sí, finalmente, si hay voluntad de pagar, ¿verdad? Aunque haya sido una deuda que ahora te rebasa, bueno, tienes que negociar y llegar a acuerdos con el acreedor, ¿verdad? Y salir porque es cierto, el que no paga sus deudas es como un impío. O sea, en otras palabras, es un mal testimonio, ¿verdad? Entonces, también tenemos que tomar responsabilidad. ¿Por qué responsabilidad? Porque hay gente que se mete en la deuda y luego dice, ay Dios, ¿por qué me tienes en esta deuda? Y no fue Dios. Eso sí son muy buenos. O otros más que dicen, oren por mí, hermanos, porque el diablo ya me trae con tantas deudas. Tampoco fue el diablo, ¿verdad? Entonces hay que tomar responsabilidad. Mientras te decían, fírmela aquí, fírmela allá, pelando los dientes, bien contentos, adquiriendo esto y aquello. Entonces, realmente entramos en la deuda porque, como decíamos al principio, no sabemos que el dinero es un siervo. O sea, no sabemos utilizar el dinero nos utiliza a nosotros. O sea, que lo sabio es negociar la deuda. Claro. Yo digo que cuando Dios mira la intención del corazón, Dios nos ayuda, pastor. Sí. Yo tuve una deuda ahí que
la negocié y tengo un testimonio de eso. La negocié y yo vi la mano de Dios, o sea, cómo Dios me ayudó a salir de esa deuda más rápido de lo que imaginé. Pero Dios mira la intención del corazón también. Claro, claro, claro. Cuando tomamos responsabilidad y nos sinceramos con Dios, Dios te va a ayudar. Claro, lo primero es honrar a Dios con la primera décima parte. Es que muchos dicen, no, pero es que pensamos y razonamos humanamente. Decimos, no, ahorita tengo la deuda, primero la deuda. No, pues ya solito te estás tirando al vacío, al abismo, al pozo, ¿verdad? No, primero es Dios, ¿verdad? Entonces Él te va a ayudar a pagar esa deuda, pero si lo honras primero a Él, dándole el primer lugar a Dios. Entonces, ¿qué significa la palabra honra, pastor, cuando la Biblia dice, honra a Jehová con tus bienes? ok, sí, A veces creemos que solamente son palabras, pero ¿qué es realmente, pastor? Sí, Proverbios 3, 9 y 10 dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Por causa de esto serán llenos tus graneros con abundancia, tus lagares rebosarán de vino. El error de la iglesia es que solamente conocemos más lo teórico de la palabra. Y la palabra realmente para que funcione tiene que ser en lo práctico. Y uno de los temas que más nos lleva a lo práctico es el área del dar. No es que tú digas, yo sé que Dios me prospera, yo sé que sí, que el diezmo, sí, lo sabes, pero mientras, al final del día le digo a la gente, mientras algo no lo practicas, no es una verdad que ha sido establecida y revelada en tu corazón, porque no lo practicas. Por ejemplo, tú Mera puedes... información. Tú puedes decir, yo sé evangelizar. Pero si no evangelizas, si no has ganado una alma, tú no sabes nada del evangelismo. Yo sé de orar, eso ya lo sé, pero si no oras ni por los alimentos, no sabes nada de la oración. Yo sé de ayunar y nunca has ayunado ni mediodía, pues no sabes nada del ayuno. O sea, solamente sabemos lo que practicamos en la revelación de la palabra. Por lo tanto, todo es práctico. O sea, y en el área de diezmos es lo mismo, o sea, y ofrendas. Alguien puede decir, no, yo lo sé eso, sí, pero si no lo practicas todavía no lo sabes. Por eso es que es de las únicas promesas que Dios lo invita a probar y se traen los diezmos al alfolí y probadme. Porque el que prueba, comprueba, el que prueba, experimenta, el que prueba, experimenta que es la bendición del Señor la que enriquece y no añade tristeza. Entonces Dios nos invita a probarlo, es una de las únicas promesas o temas que Dios nos invita a probarlo, sí, que es más práctico que teórico. Poderoso. Sí, entonces, por un lado. Por otro, le digo a mucha gente, después de que tú honras a Dios con diezmos y ofrendas, aprende también a administrar correctamente, pero aprende a disfrutar las bendiciones de Dios. Porque Eclesiastés dice que este es un bien, un regalo de Dios, que el hombre disfrute del trabajo de sus manos. Entonces hay gente que no disfruta porque o son religiosos o son tacaños. Y entonces, no, después de que diezmaste y ofrendaste, tienes todo el derecho de disfrutar del trabajo de tus manos, tomarte una o dos vacaciones por año con tu familia, ir a un buen restaurante, no sé, 1 o 2 veces a la semana y llevar a tu familia a un buen restaurante, honrar a tus padres, bendecirlos. O sea, son muchas formas que la palabra nos enseña que es una cuestión de repartir. Pero regresando a la palabra honra significa tener en alta estima, tener en alto honor a alguien que está en autoridad sobre mí en gratitud por lo que ha hecho por mí. Honra significa un pago de honor, un pago de gratitud. Honra significa tener gran respeto, alta estima, gran aprecio, gran respeto, reconocimiento a alguien que está en autoridad sobre mí. Eso es honra. Y en un sentido más claro, honra es poner a Dios en el primer lugar. Sencillo, práctico y poderoso. Así es. Pastor, para terminar, ¿qué palabras finales puede alentar al pueblo de Dios, pero también a la gente que no es creyente acerca del tema de las finanzas del reino, de cómo Dios mira el dinero, cómo Dios mira la riqueza, la prosperidad y el dinero bíblicamente, pastor? Ok, es que adoptamos muchos dichos de la gente y se convierten en dichos que a veces no tienen nada de sabiduría, ¿no? La gente incluso dentro de la iglesia dice, pero es que el dinero no te da la felicidad. Y eso lo escuchamos replicar y replicar. Entonces, y otros dicen, bueno, aquel está muy próspero, pero yo tengo un bonito matrimonio. Bueno, ¿y qué te impiden las dos cosas? Porque la prosperidad es integral. Tener un matrimonio sólido, estable y también ser prosperado en tus finanzas, ser bendecido.
¿verdad? Entonces nos vamos a los extremos, ¿no? No tengo esto, pero sí tengo esto, ¿verdad? Entonces la prosperidad es integral en todas las áreas, ¿verdad? Entonces, como es un tema de probar a Dios, es como aquel anciano que dice que llegó a una pequeña placita pública y estaba un hombre a los gritos, Dios no existe, que alguien me demuestre que Dios existe, a los gritos. Un anciano sabio se sentó en una de las bancas ahí en la placita, empezó a pelar una naranja, la desgajó, la empezó a comer y al final le dice, oiga, ¿usted qué dice que Dios no existe? Dígame qué tan rica estaba esta naranja que me acabo de comer. Oiga, señor, con todo respeto, usted está loco, que yo la probé, que yo la comí para saber cómo estaba. Dice, pues así es Dios. Mientras no pruebas, no compruebas. Entonces la gente que está en contra del diezmo jamás en su vida ha pagado un diezmo ni ofrenda. Entonces, ¿cómo va a comprobar que esta es una verdad? Pero si pagan el IVA cuando compran algo. Sí, no, y ahora se está haciendo de ley como en Estados Unidos, Sí. que en los restaurantes, quieran o no, los tacaños dentro de la iglesia van a tener que dar el 10% a fuerza, ¿no? Sí. Muy bien, pastor. Pues un gusto haberlo tenido aquí con nosotros en este podcast. Tiempo nos falta, pastor, unas 2-3 horas aquí. Pero es un gusto que haya estado con nosotros, en este podcast. Y pues búsquenos en las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook y estamos en YouTube también. Busquen nuestro canal y ahí puede ver este podcast y que esperemos que sea de mucha bendición para su vida. Y vamos a estar grabando más para futuras semanas. Y pues Dios los bendiga, pastor. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros Gracias, aquí. Pastor Geraldi, por la bendición de estar aquí. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo podcast.